Hola, buenas tardes. Saludos a todos los congresistas y bienvenidos nuevamente a la quinta jornada de formación multidisciplinar sanitaria. Vamos a comenzar con la tercera y última ponencia del día de hoy de la mano de Andrea Lombardero, enfermera especialista en salud mental, urgencias, servicio de psiquiatría del Hospital Universitario Puerta de Hierro, y compartirá con nosotros su ponencia titulada La mejora de atención al paciente con trastorno de la salud mental en urgencias, la cual ha sido acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias. Deseamos que paséis un rato agradable y disfrutéis de esta ponencia del quinto Congreso Equipo Multidisciplinar en Sanidad. También os recordamos que podéis ir poniendo todas vuestras preguntas por el chat. Y nada, Andrea, cuando quieras, todo tuyo. Genial. Voy a compartir ya la pantalla. Perfecto. Gracias por la presentación. A ver. Vale, me decís si no se viera o lo que fuera, ¿vale? Porque... Se ve perfecta. Vale. Bueno, pues lo dicho, gracias por la presentación y gracias al comité organizador de este congreso, pues por permitirme también estar aquí y contar conmigo. Os voy a hablar efectivamente de lo que es un poco la mejora de la atención al paciente con problemas de salud mental en la urgencia, gracias un poco a la medida de incorporar la figura de la enfermera especialista precisamente en el servicio de urgencias. Yo soy Andrea Lombardero, soy enfermera especialista desde hace un par de años y bueno, llevo un año como figura de enfermera de salud mental en urgencias. Es cierto que también he trabajado en la planta de agudos, tanto de adultos como de infanto juvenil, y hoy, pues bueno, os quiero hablar un poquito de esta figura porque vamos a ir viendo que es algo muy novedoso, que no todos los hospitales cuentan con ello, y para que entendáis un poco también pues lo que es mi especialidad, ¿no? y lo que es la atención de la salud mental de la población, que es cierto que hasta que no formas parte un poco del mundo, como que no eres consciente de todos los recursos que existen y me parece muy interesante exponerlo en este congreso. Así que bueno, aquí tenéis un poco lo que es el índice de la presentación que voy a llevar a cabo. Como decía, voy a introducir un poco esta figura, el por qué se ha creado, ¿vale? También lo voy a justificar. En qué consiste y qué funciones tiene, porque también hay como mucho conflicto aquí de si somos enfermeras que llevan al paciente o somos un enlace. Ahora lo vais a descubrir. Y, por supuesto, unas conclusiones para cerrar la ponencia, antes de resolver cualquier duda que os pueda surgir. Bueno, con respecto a la introducción, no quiero aburrir a nadie, pero sí que me parece que es importante conocer un poco cuál ha sido la historia y la evolución de la psiquiatría y de forma paralela, ¿no? De la enfermería de salud mental, de lo que es mi especialidad, porque creo que es importante saber de dónde venimos, ¿no? Entonces, bueno, unas nociones básicas de lo que es esto. Se podría resumir en que al final la psiquiatría ha ido evolucionando a través de unos avances y retrocesos continuamente. Pues eso, desde las culturas preliterarias, ¿no? Pasamos a las culturas antiguas con Hipócrates, que daba un origen orgánico a todas las enfermedades. En la Edad Media, el origen demonológico que tenía lo que es sobre todo la psiquiatría, ¿no? En el Renacimiento sí que tenemos ahí un gran avance con Weyer, que es el primer psiquiatra, y aparece el primer manicomio, que dista mucho de lo que a día de hoy es una unidad de psiquiatría, ¿no? Entonces, bueno, todo esto también nos permite entender el estigma al que está sometido la psiquiatría aún hoy en día. Llegamos a lo que es la edad contemporánea, ¿no? Aparece ese primer psicofármaco, la clorpromacina, perdón, y tenemos la antipsiquiatría, que es lo que a día de hoy conocemos como la salud mental comunitaria, ¿no? Y aquí es donde aparece ya la Ley General de Sanidad de 1986, en el que hablan un poco de que la hospitalización de los pacientes por procesos que así lo requieran se realizará en unidades psiquiátricas de los hospitales generales. ¿Por qué he querido poner un poco este pantallazo? Pues porque hace años la psiquiatría estaba relegada a hospitales, pues como eran los manicomios, ¿no? Y eso estigmatizaba aún más todo este ámbito, ¿no? A día de hoy, todos los hospitales generales cuentan con unidades de psiquiatría y esto al final hace que se trate al paciente pues como uno más, ¿no? Como aquel que ingresa en una unidad de cardiología o de traumatología. Es un poco el objetivo que tiene esta salud mental comunitaria, además de, por supuesto, tratar al paciente con problemas de salud mental desde cualquier ámbito, ¿no? Que ahora lo vamos a ver. Esta es un poco la red de salud mental, todos los recursos que existen, que esto es algo que yo sé que no se conoce hasta que se está dentro. Yo, de hecho, hace 4 años no lo conocía
Y bueno, para que entendáis un poco los recursos de salud mental que existen pues prácticamente en todas las comunidades. Sí que es cierto pues, que en comunidades autónomas un poquito más amplias, pues por ejemplo Castilla y León, que yo también he rotado por ahí, pues estos recursos están más dispersos y sin embargo en Madrid pues los tenemos todos como más aglutinados, ¿no? Pero bueno, para que entendáis un poco, tenemos siempre una unidad de salud mental o un centro de salud mental, que es la atención primaria de la psiquiatría, lo que yo digo, ¿no? Un centro de salud mental desde donde se coordina absolutamente todo, que es precisamente esto que veis en el centro. Y luego ya todo depende de la patología realmente del paciente, ¿no? Cuando están en la fase más aguda, tenemos como recursos la urgencia de psiquiatría, que forma parte generalmente de las urgencias generales, y por otro lado tenemos las UHB, que significa Unidad de Hospitalización Breve, que son las unidades de agudos de los hospitales generales, ¿no? Ya sea de adultos o de infantil, aunque es cierto que la infantil no la tienen todos. Además de eso que tenemos, pues como recurso intermedio, digamos, tenemos a los hospitales de día. Los hospitales de día o de tarde para los adolescentes son recursos intensivos porque el paciente acude a ese recurso durante toda la semana, de lunes a viernes. Lo que pasa que tiene que estar mínimamente estabilizado. ¿Por qué? Porque el paciente duerme en su casa, con lo cual está un poquito mejor que el paciente que está en unidad de agudos, digamos. Además de los hospitales de día, tenemos, por supuesto, esas alternativas residenciales, pacientes que pues a lo mejor también tienen problemas pues eso, a nivel social o a nivel económico y se les da alternativas residenciales para que vivan durante un tiempo, a lo mejor hasta que se tramite, pues yo qué sé, una residencia, pongamos, ¿no? O también otros recursos que se llaman de rehabilitación porque se hacen a nivel ambulatorio con el paciente y se trabajan distintos aspectos. Por ejemplo, suelen existir centros de reinserción laboral que orientan al paciente para que pueda volver un poco a lo que es el mundo laboral, también centros de rehabilitación psicosocial en el que se trabaja mucho en grupo con el paciente para esas habilidades sociales, porque lo que venía diciendo desde el principio es que al final la psiquiatría sufre mucho estigma y nuestros pacientes tienden mucho al aislamiento, se sienten muy poco comprendidos y esto también hace pues, que tiendan a aislarse, ¿no? Y que una de sus dificultades mayoritariamente sean las habilidades sociales. Entonces, los recursos de salud mental trabajan mucho esta parte. Entonces, estos son un poco todos los, perdón la luz que se me había apagado el foco, son todos los recursos que hay de asistencia psiquiátrica, ya digo, en todas las comunidades, que pueden estar más o menos dispersos. También existen, que no lo he mencionado, unidades de hospitalización a domicilio, que sería pues como un paciente agudo, pero que a nivel domiciliario pues tiene un soporte, ¿no? Ya sea tanto a nivel familiar como que vive, ¿no? Pues en algún sitio, ¿no? Por ejemplo, un paciente en situación de calle, pues evidentemente esa hospitalización a domicilio no se va a poder llevar a cabo. Pero bueno, para que entendáis un poco todo lo que es la red de salud mental, que ya digo, no se conoce, que son todos los sitios por los que pueden pasar nuestros pacientes y por los que las enfermeras estamos presentes, ¿vale? Respecto a la enfermería de salud mental, bueno, pues ha ido evolucionando evidentemente pues de la misma manera que la psiquiatría, con esos avances y esos retrocesos. Y bueno, sobre todo, pues cuando ha aparecido esta especialidad, que sigue siendo poco conocida, aparece en el 87, ¿vale? Es cierto que en los últimos años, lo sabréis, está mucho más en boca de todos la salud mental y eso también nos ha beneficiado porque a día de hoy a las enfermeras especialistas en salud mental, se nos reconoce la especialidad, pues eso, se nos dan puestos de especialistas en los recursos, ¿no? Como es cierto que no pasa en otras especialidades. Y es cierto que, bueno, es una especialidad que está en crecimiento y desarrollo y bueno, que como ya habéis visto también, muy versátil, puede estar en muchísimos recursos. En todos esos recursos en los que están nuestros pacientes también estamos nosotras, así que para que entendáis un poco pues, cómo ha ido evolucionando, ¿no? Actualmente lo que nos encontramos es con lo que os decía, una residencia, una especialidad que es la única de la formación sanitaria especialidad que dura 2 años, el resto, pues farmacéuticos, médicos y demás, pues duran entre 4 y 5, ¿no? Se accede gracias al grado de enfermería, por supuesto, y pretende dar respuesta un poco a las alteraciones de la salud mental utilizando la relación de ayuda como instrumento terapéutico básico, mediante la atención integral holística de la persona y su entorno, ¿vale? Evidentemente, hacer esta especialidad no solo
supone formarte, ¿no?, de una forma muy concreta, muy específica en lo asistencial, sino también en la docencia, en la investigación y, por supuesto, en la gestión. Lo que os decía, se está hablando mucho de salud mental últimamente, sobre todo después de la pandemia de COVID, porque ha visibilizado quizás problemas que antes ya existían, ya digo que antes existían realmente, pero no se hablaba de ellos. Y hemos visto, pues bueno, que han aumentado muchísimo los problemas de salud mental, concretamente también en la infancia y en la adolescencia, ¿no? Aquí os he puesto algunas de las noticias pues, más sonadas y también el tema de las autolesiones y los intentos autolíticos en los adolescentes como conducta emergente. Esto es un gráfico en el que podéis ver datos exactos de mi hospital. Desde, bueno, como veis, desde 2019, que hubo 4.060 eh, atenciones a urgencias de psiquiatría, ¿vale? Estamos hablando dentro de lo que es la urgencia, los pacientes que han acudido por un problema de salud mental o que han sido derivados a psiquiatría en la urgencia. En 2019 hubo 4.060, perdón, y sí que hubo un descenso respecto al 2020, evidentemente por la pandemia, pero habéis visto que desde 2020 el incremento es exponencial, ¿no? Sobre todo llegó a 2023 como cúspide. Este año sí que estamos viendo un descenso, pero ya os digo, mínimo. Los datos están recogidos hasta principios de diciembre, que es cuando acabe la presentación, y esto ha supuesto un aumento del 59,45%, para que entendáis un poco de las urgencias psiquiátricas. O sea, el aumento es exponencial y nadie puede negar que estos problemas pues se han agravado, ¿no? Y en la derecha tenéis un gráfico que no solo representa la población adulta, sino también la población infantojuvenil. Evidentemente, la población infantojuvenil es de 12 a 18 años, ¿vale? Los adultos, evidentemente, siguen siendo una proporción mucho más alta porque lleva muchas más edades, pero para que veáis que también el incremento ha sido muy considerable. Para entender también un poco lo que es la salud mental dentro de una urgencia, dentro de un servicio de urgencias generales, hay que tener en cuenta estos tres elementos, ¿no? Por un lado, el entorno. El entorno suele ser un entorno, pues un ambiente hostil, ¿no? Digamos, un entorno caótico que está poco preparado para trabajar la salud mental de los pacientes. Y también otro de las claves es que es un entorno abierto, ¿vale? Que esto dificulta también mucho el manejo de nuestros pacientes. En mi caso, en mi hospital, la urgencia está dividida en distintos niveles en función de la gravedad del paciente. No tenemos todavía una urgencia para los pacientes de psiquiatría. Y esto, pues bueno, hace que los profesionales también tengamos que estar en cada uno de esos niveles que nosotros llamamos, en cada uno de esos sitios, zonas, y no podamos estar pues, con el paciente continuamente observándole, ¿no? Y a lo mejor, bueno, pues procurándole esos cuidados que sí necesita un paciente, pues a lo mejor con un riesgo autolítico, por ejemplo. También tenemos que tener en cuenta, pues lo que os decía, ¿no? A los pacientes. ¿Qué pacientes vienen a la urgencia por motivos de salud mental? Pues pacientes que tienen ansiedad, pacientes que sienten mucha angustia, pacientes que tienen antecedentes y que a lo mejor están descompensados de una patología que tengan de base, pacientes con riesgos autolíticos, ¿vale? Y con riesgos de fuga. Esto tiene mucho que ver con el tema de que el entorno sea abierto, ¿vale? ¿Y qué pasa? Pues que para eso, para controlar de alguna forma todo eso, para manejarlo de la manera que podemos, ¿no? Con los recursos que hay, pues hay muchos protocolos, ¿no? Por ejemplo, el protocolo de las contenciones, ¿no? Protocolo de riesgo de fuga, hay muchos protocolos que, bueno, que al final lo que hacen es, de alguna forma, organizar el manejo del paciente, pero que si el entorno no fuera este, pues el manejo sería distinto. Y luego hay que tener en cuenta también a los profesionales de la urgencia. Para empezar, el especialista, si es que existe, no está in situ. Como os decía, la urgencia se divide en casi todos los hospitales en distintas zonas y eso hace pues, que tú no puedas estar solo en una zona, sino que vas a estar en todas porque tus pacientes están en todas. Y respecto al no especialista, es decir, respecto a ese enfermero que trabaja en la urgencia, generalmente existe una sobrecarga de trabajo, generalmente no conoce cómo se maneja a un paciente con problemas de salud mental y eso le supone pues cierto miedo, ¿no? Que también esto es la causa y consecuencia a su vez de lo que es el estigma. Pero bueno, son tres factores que hay que tener muy en cuenta y que son claves para entender cómo funciona la salud mental en un servicio de urgencias. Y aquí es donde viene la justificación, ¿no? Lo que os decía de la sobrecarga de la enfermera generalista.
los datos que han ido incrementándose desde la pandemia de forma exponencial y el estigma al que sigue estando sometido el paciente psiquiátrico. De hecho, hay artículos que demuestran que un paciente con antecedentes de psiquiatría, incluso con un trastorno mental grave, y que acude a la urgencia por una causa orgánica, es peor atendido que un paciente que no tiene antecedentes, ¿vale? Y esto es algo muy grave. Todo esto justifica la incorporación de la enfermera de salud mental en urgencias como forma de mejorar la atención que se le proporciona al paciente. ¿Cuándo se incorpora esta figura? Pues bueno, aquí tenéis una noticia del primer hospital que lo incorporó, que fue el Gregorio Marañón en 2021. Fue pionero, ya os digo, en la implantación de la enfermera especialista. Se pretendía mejorar un poco la calidad asistencial y también reducir los tiempos de espera, ¿vale? Por supuesto, supone una lucha contra el estigma social al que sigue sometido la psiquiatría. Y se incorpora como figura de enfermera de práctica avanzada. Eh, bueno, lo que nos dicen aquí un poco es que la enfermera debe ser autónoma y debe tener esa capacidad de tomar decisiones, ¿no? Dice aquí que la enfermera que ha adquirido la base de conocimientos de experto, las capacidades de adopción de decisiones complejas y las competencias clínicas necesarias para el ejercicio profesional ampliado, siendo las características de esta práctica definidas según el contexto y el país en el cual se ejerce su profesión. Para acceder a esta figura, la enfermera debía tener o más de 5 años de práctica asistencial en psiquiatría o bien tener la especialidad, ¿vale? Esta es la figura que adopta, como decía, el Gregorio Marañón. Y bueno, un poco las funciones para que entendáis lo que hace la enfermera en el estudio que están recogidas, que fue llevado a cabo por los enfermeros del Gregorio, pues son los que ven en pantalla, ¿no? La desactivación verbal, presencia, ¿no? Como intervenciones específicas. También, por ejemplo, el seguimiento al alta, la intervención de la salud mental en la infancia, ¿no? El ingreso en las unidades de hospitalización, trámites burocráticos, ¿no? El episodio de agitación psicomotriz, en fin, hay varias funciones que ahora ya digo que voy a entrar un poquito más en ellas porque al final pues es mi trabajo diario, ¿no? Estos son los hospitales de la Comunidad de Madrid que tienen incorporada esta figura. Son poquitos, es cierto que, bueno, vamos avanzando. Yo formo parte de Puerta de Hierro. Como os decía, Gregorio Marañón fue el pionero y luego pues también tenemos 12 de octubre, Infanta Leonor, Infanta Sofía y La Princesa. En el resto de España es cierto que hay pocos hospitales que lo tengan implantado como tal, ¿vale? Como os decía, las funciones. Bueno, yo siempre digo que la enfermera de salud mental en urgencias es una enfermera de enlace, porque, bueno, es cierto que trata al paciente que está en urgencias por un problema de salud mental, pero no es su enfermera referente. Es decir, la enfermera que está a cargo de ese paciente es la enfermera que está en esa zona. Yo no estoy siempre en esa zona, pero soy un soporte, ¿vale? Al manejo que le da esa enfermera. ¿De qué me encargo? Pues bueno, hago una valoración inicial a la mayor brevedad posible. Desde que el paciente entra en urgencias y pasa por triaje, en ocasiones incluso facilito ese triaje, eh, hago de la valoración pues lo antes posible. A veces los psiquiatras es cierto que están ocupados, yo me puedo a lo mejor escapar de una valoración a lo mejor en una consulta y puedo valorar al paciente que ha llegado de una forma mucho más rápida, digamos, y práctica. Si el paciente pasa de una zona a otra de la urgencia, me encargo de acompañarle. Esto es algo que facilita mucho, bueno, lo que es un poco, parece una tontería, pero a veces los pacientes están ahí esperando hasta que el celador llega en una zona para poder ir a la otra, ¿no? Y cuando los síntomas son bastante importantes, como la ansiedad, la angustia, pues el hecho de que todo este acompañamiento se haga rápido, pues facilita mucho el bienestar del paciente. Entonces me encargo de los acompañamientos, ya digo, entre niveles en la urgencia. Y luego, bueno, lo que más hacemos es una revaloración periódica, ¿no? Los pacientes pues los vamos viendo, generalmente una vez al turno, 2 veces al turno, depende también un poco de cómo se encuentra el paciente. Por supuesto, hacemos contención ambiental, verbal, farmacológica y mecánica. La contención ambiental, pues bueno, es un poco difícil llevarla a cabo en la urgencia porque ya digo que el entorno es bastante caótico, es un ambiente hostil, es un ambiente abierto y en el que existe mucho jaleo, mucho ruido y eso dificulta mucho que nuestros pacientes estén tranquilos y se sientan bien, ¿no? Pero se intenta. Como decía, el acompañamiento, por ejemplo, es muchas veces eso, simplemente acompañarle desde la consulta que le ha visto el psiquiatra hasta la cama de observación en la que se va a quedar,
hacerlo lo más pronto posible para que pueda estar tranquilo y pueda descansar lo más pronto posible. La contención verbal, ¿en qué consiste? Bueno, pues en hablar con el paciente, ¿no? Muchas veces los pacientes simplemente lo que necesitan es que les escuchemos, que les validemos un poco su malestar y bueno, también poder un poco devolverles lo que estamos recibiendo de ellos y sobre todo preguntarles cómo les podemos ayudar, ¿no? A veces los pacientes de psiquiatría, ya digo que el estigma y el desconocimiento sobre todo hace que no sepas cómo abordarles, pero a veces lo mejor que le puedes decir es, oye, ¿cómo te puedo ayudar yo desde aquí, ¿no? Dentro, teniendo en cuenta que soy enfermera, que estoy aquí en la urgencia, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas de mí, no? También, por supuesto, la contención farmacológica. Nosotros tenemos, vamos, medicación en lo que es la consulta, pero luego también accedemos a la medicación de la urgencia, porque, bueno, generalmente precisan medicación, suele ser oral. La otra vía por la que solemos utilizar es la intramuscular cuando el paciente no colabora, pero lo habitual es la oral en ese aspecto. La contención mecánica, bueno, pues intentamos que sea, pues evidentemente en los menores casos posibles, pero en ocasiones sí que es necesaria como último tratamiento de elección. Ya digo, pues hay muchos protocolos que indican la necesidad de una contención mecánica, pues cuando el paciente tiene riesgo de fuga y no está acompañado, cuando el paciente tiene un riesgo autolítico, ¿no? Se está autolesionando y no hay otra forma de frenar un poco esas autoagresiones, cuando el paciente también a lo mejor llega intoxicado y con un nivel o un riesgo de heteroagresividad, en esos casos pues se lleva a cabo la contención mecánica. Se ha reducido mucho desde que estamos las enfermeras de salud mental, también porque nuestras habilidades en cuanto a la contención verbal pues son mayores, evidentemente, y porque les podemos dedicar ese tiempo que ellos necesitan. Pero no solo se ha disminuido, sino que cuando se pone mejor, evidentemente, se registra mejor, que también esto es importante, bueno, se revisa de manera periódica como establece el protocolo. Concretamente, el de mi hospital establece una revisión periódica cada 2 horas presencialmente y eso es un poco lo que hacemos. También la información a familiares. En psiquiatría muchas veces los pacientes llegan pues traídos por ambulancias, traídos por fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o incluso ellos solos y no siempre vienen los familiares. Entonces intentamos también un poco informar al familiar de lo que está pasando, siempre y cuando el paciente evidentemente lo permita. Bueno, también orientarle un poco y situarle en qué está pasando, qué le espera, pues oye, te vamos a reevaluar a la tarde, también para que los familiares se puedan organizar y la verdad que son uno de los pilares de nuestra atención y son los que mejores reciben realmente nuestra atención. El enlace al alta es una intervención que realizamos cuando a un paciente adulto a partir de 18 años se le da de alta de la urgencia. Él se va con un informe del psiquiatra y nosotros lo que hacemos es asegurarnos de que ese paciente tiene esa cita y que llega a esa cita con el profesional que sea, ¿no? Y también hacemos, en el caso de los adolescentes, un seguimiento telefónico posalta. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hasta que el adolescente no tiene cita con su profesional de referencia, hacemos un seguimiento telefónico que depende un poco de cómo se encuentra el paciente. Puede ser diario, puede ser cada 2 días, cada 3, una vez a la semana, depende de cómo se encuentre el paciente. Y luego, una de nuestras mayores intervenciones realmente es el acompañamiento e ingreso en la unidad de agudos. Nosotros lo que hacemos es acompañar desde la urgencia hasta la unidad al paciente y a la familia. Lo que pasa es que les vamos explicando desde que se ha decidido el ingreso, desde que está indicado, les explicamos a ambos, tanto paciente como familia, qué es un ingreso en psiquiatría, ¿no? Hay pacientes que ya han ingresado y que se lo saben y, bueno, en este caso pues ya está. Se recuerdan quizás las normas, la dinámica, pero en el caso de los primeros ingresos, sobre todo, pues intentamos orientarles porque evidentemente están nerviosos. Ingresar en una unidad de psiquiatría es algo pues que genera bastante miedo y bastante incertidumbre. Y bueno, pues explicamos pues lo que es la dinámica, lo que le espera básicamente al llegar, las normas que puede haber, los enseres que están permitidos, ¿no? Pues para que la familia también lo vaya trayendo. Cosas que son pequeños detalles, pero que realmente los pacientes y la familia lo valoran como muy positivo, ¿no? En ocasiones también realizamos funciones de interconsulta. Lo ideal sería que hubiera una enfermera de interconsulta, pero la realidad es que no la hay todavía. Así que lo que hacemos en alguna ocasión, cuando, ya digo, que cuando se precisa, es acudir a otras plantas en las que hay algunos pacientes nuestros también ingresados por causas orgánicas, pues yo que sé, un paciente a lo mejor en la UCI con una sobreingesta, pues vamos a la UCI. O un paciente
pues no sé, en medicina interna, en cirugías, pacientes que por lo que sea, pues están ingresados en el hospital y precisan de alguna atención de salud mental, pues acudimos nosotras, sobre todo también más que para el manejo del paciente, para sobre todo, bueno, orientar un poco a los profesionales, ¿vale? No solo trabajamos con el paciente y la familia, sino también con los profesionales, tanto de la urgencia como de estas plantas que realmente pues se sienten un poco que no saben cómo actuar. Y luego también hacemos cursos de formación continua a profesionales. Tenemos distintos cursos de, bueno, de agitación, de contención verbal, distintas formaciones para intentar un poco dar a conocer pues, lo que estoy haciendo yo hoy, que todos conozcan cómo funciona la red de asistencia psiquiátrica, cómo se hace una buena contención verbal, cómo se evita, ¿no?, esa contención mecánica y cómo se hace en caso de que sea necesario pues, hacer una contención, ¿no? Cuántos profesionales se necesitan, qué pasos hay que llevar a cabo, etc. Respecto a los datos, ahora quería mostraros, ¿no?, datos, porque a veces hasta que no vemos cifras, pues como que no entendemos bien, ¿no?, qué es lo que se hace. Entonces, bueno, esto simplemente es una recogida de datos que estamos haciendo desde junio. Tiene, bueno, con un total de 510 respuestas. Esto es un registro, ya digo, informal, que no forma parte de lo que es el registro oficial en el programa informático del hospital. Lo estamos haciendo un poco pues, entre las enfermeras que trabajamos ahí, para ver un poco cuáles son nuestras intervenciones y cuál es la población sobre la que actuamos. Como podéis ver en el gráfico, casi el 60% son mujeres de las pacientes que acuden por problemas de salud mental, frente al 40,6% que son hombres. Respecto a la edad, pues bueno, casi el 85% son adultos. Tenemos ahí a una franja del 10% de infantiles menores de 16 y luego los juveniles de 16 a 17, ¿vale? Vale, respecto al motivo por el que acuden al servicio de urgencias, la mayor parte de ellos acuden por ideación o intentos. ¿A qué me refiero con esto? Ideación, pues es la presencia de pensamientos de o bien querer hacerse daño o bien querer morirse, o bien intentos cuando ya han hecho algo, pues ya sea sobre ingestas, ya sea bueno, venoclisis, ¿no? Distintas formas de intentar matarse. Todos los englobamos en esa categoría, digamos, ¿vale? Es cierto que en el caso de que vengan, por ejemplo, con una sobreingesta o luego también los que vienen por alteración conductual, ese 17,5%, en ocasiones vienen intoxicados, estos primero están a cargo de urgencias, ¿vale? De medicina. Y una vez que esa intoxicación ha cedido o que la sobreingesta se ha resuelto, pasarían a cargo de psiquiatría, ¿vale? Para que entendáis un poco todo. Además de esto, tenemos un 30,8% el juicio de la realidad alterada. ¿A qué me refiero con esto? Pues a episodios psicóticos, a episodios maníacos, ¿no? Siempre que exista una sintomatología que le haga estar fuera de lo que es la realidad, pues yo qué sé, delirio, tenga así algún pensamiento, pues lo que digo, delirante, que tenga algún tipo de alucinación, que escuche voces. Todo esto lo englobaríamos dentro del juicio de la realidad alterada. Como decía antes, también la alteración conductual y luego, bueno, dentro de otros que hemos ahí metido como el cajón del desastre, pues tenemos, pues bueno, ingreso para traslado, tenemos las TCAs, ¿vale? Que también son una patología muy frecuente, episodios disociativos, ¿vale? Intoxicaciones, etcétera. Respecto al traslado a lo que es el servicio de urgencias, el 52,7% se trasladan de manera personal, ya sea pues que le trae su familia, en coche, en transporte público, que viene él a pie, lo que sea. El 42,2% ambulancia, pero sí que también tenemos ahí un porcentaje que vienen traídos por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿De dónde suelen venir? Pues la mayoría del domicilio, pero también vienen muchos de la calle, vienen muchos derivados de otros recursos, sobre todo atención primaria o de nuestros propios recursos de salud mental, ya sea de centro de salud, ¿vale? De cualquier recurso. También vienen de residencias, los menos, pero también vienen, o del trabajo y la escuela. Respecto al acompañamiento, pues eso está bastante igualado, ¿vale? Hay algunos que están acompañados y otros que no. Y respecto a la voluntariedad, perdón, pues gana el que sí, ¿vale? ¿Ha precisado precisar despistaje orgánico? Pues el 73,9% no. Lo que os decía, algunos que vienen intoxicados o que vienen sobreingestados o con alguna patología orgánica, pues primero son vistos por medicina y luego ya pasan a lo que es la psiquiatría, ¿no? Entended que un paciente intoxicado
no se va a poder hacer una exploración psicopatológica sobre él, ni tampoco un paciente sobreingestado de que tenga un nivel de conciencia regular. Entonces, bueno, necesitamos que eso se solucione antes de que pase a nuestro cargo. Y luego la estancia, lo que os decía de que la urgencia se divide en distintas zonas, en mi hospital se llaman niveles. El nivel 1 es el nivel de los más graves, pero es el único nivel que tiene cuartos aislados, digamos. En esos cuartos suelen estar los pacientes de psiquiatría. ¿Por qué? Pues porque no solo para que el paciente de psiquiatría no moleste al otro, sino para que el paciente de psiquiatría esté tranquilo, ¿vale? Entonces, bueno, el 65,3% está en ese nivel, pero bueno, también tenemos otros en la observación y otros en lo que es la consulta. Hay muchos pacientes que acuden a consulta y son dados de alta y se van a su casa. Aquí están nuestras intervenciones enfermeras. Como veis, lo que más se hace realmente son las reevaluaciones, ¿vale? Pero bueno, en ocasiones también hacemos valoraciones iniciales, lo que os decía del acompañamiento, contención ambiental, verbal, farmacológica, mecánica, información a familiares, ¿vale? Enlace al alta y seguimiento posalta, es cierto que estos últimos meses no estamos haciendo, pero la idea es retomarlo también gracias a un protocolo que hay creado que se llama ARSWIC, no sé si lo conocéis. Es un protocolo que se ha creado un poco pues para que el paciente que tiene realmente riesgo de suicidio sea atendido en poco tiempo. No se le da tampoco una estimación del tiempo porque esto es algo muy variable, pero lo que se hace es a los psiquiatras se les deja sitios guardados en la agenda para este tipo de pacientes. Entonces, la idea es un poco llevar a cabo estas intervenciones a los pacientes seleccionados por el protocolo de ARSWIC. En caso de sujeción física, lo que decía de la contención mecánica, bueno, pues el 47% colabora, prácticamente en el 100% hay una prescripción previa o una pauta verbal. Es cierto que las enfermeras tenemos la capacidad de poder decidir, o sea, de decidir una contención mecánica aún sin la prescripción, siempre y cuando tras ponerla inmediatamente se llame al psiquiatra, se explique la situación y el porqué. En la mayoría de casos en la urgencia, yo trabajo al final con el psiquiatra mano a mano y él me lo dice verbalmente, yo lo pongo y luego ya lo pauta. Lo que nunca está es el formulario relleno. Nosotros en el programa informático que utilizamos, que es el Selene, existe un formulario específico bueno, pues para rellenar y para registrar esa contención mecánica y prácticamente nunca está registrado por los profesionales de la urgencia. Somos nosotras, aunque al paciente se le haya contenido por la noche, hasta la mañana que llegamos nosotras no se hace. O bien los cuidados de enfermería que también se tienen que pautar cada 2 horas, ¿vale? Como plan de cuidados nuestro. Respecto al motivo, pues la mayoría es cierto que son el riesgo de fuga. Por eso es cierto que una urgencia de psiquiatría cerrada facilitaría mucho el manejo y evitaría mucho la contención mecánica. También en otras ocasiones está el riesgo autolítico, el riesgo de heteroagresividad, ya digo, sobre todo en intoxicaciones o por no acompañamiento, ¿vale? En algunas ocasiones, pacientes que están solos pues tienen que estar contenidos. Respecto a la evolución de nuestros pacientes, pues bueno, la mayoría se quedan para reevaluación, ¿vale? Sí que es cierto que hay un porcentaje que ingresan en la planta, la 0F concretamente en mi planta, en mi hospital, es agudos, y luego hay otros que se van de alta con seguimiento, ¿vale? También ingresan en niños, pero bueno, esos son los porcentajes más altos. ¿Cuántos días suelen estar de estancia? Pues bueno, tenemos un 66,3% que están entre 0 y 1 días, ¿vale? Un 31% que están 2 o 4 días, pero también hay un porcentaje que están 5 o 7 días. ¿Por qué? Por colapso de camas. En la Comunidad de Madrid es cierto que aunque un paciente sea de una zona, debe ingresar en esa zona, pero si hay otro hospital que cede la cama, se cede la cama y no pasa nada. Se hacen esos préstamos, digamos, interhospitalarios. Pero es cierto que a veces está todo colapsado y el paciente tiene que estar en la urgencia pues semanas. Y esto es algo que no nos gustaría y que el hecho de que hubiera una urgencia de psiquiatría pues facilitaría también un poco ese preingreso del paciente para poder ir avanzando, ¿no? Bueno, en definitiva, un poco por hablar del impacto de esta figura, realmente pues lo que hacemos es dar más seguridad y humanizar los cuidados que reciben estos pacientes en la urgencia, ¿no? Ayudando, por supuesto, a la desestigmatización que sufren si no estuviéramos nosotros, ¿no? Nos centramos sobre todo en el manejo de pacientes. Como os decía, hacemos muchas labores asistenciales, pero también hacemos
pues mucha orientación, mucha docencia a los profesionales, les damos soporte y realmente ellos también se sienten muy arropados por nosotros y muy acompañados, porque al final, pues eso, les orientamos, les explicamos, les resolvemos dudas. Las sujeciones físicas, que es una de las cosas que, por supuesto, queremos suprimir y disminuir al máximo, pues bueno, las disminuimos, pero también en caso de que se tenga que poner, se mejora la atención eh, relacionada con ello, ¿no? Porque, bueno, revisamos, registramos y ya digo que se ponen bien. Y, por supuesto, mejoramos la calidad de atención percibida y esto es algo que nos dicen tanto los pacientes, no en ese momento, porque el paciente se encuentra bastante mal, pero sí a posteriori. También nos lo dicen las familias y, por supuesto, los profesionales. Como desafíos futuros, pues bueno, tenemos ciertas limitaciones en los recursos y apoyo institucional. En mi caso, el Hospital Puerta de Hierro cuenta con 2 enfermeras que trabajamos a turnos de 12 horas, pero somos solo 2. Eso hace que no podamos trabajar ni por la noche ni todos los días de la semana. Entonces, bueno, además formamos un poco parte de lo que es la planta, digamos. Entonces, en casos de que se necesite una enfermera en la planta, tiran de la urgencia y dejan a la urgencia vacía. Y esto es algo, pues bueno, que dificulta mucho nuestro trabajo. También tenemos una necesidad de actualización continua y formación especializada, ¿vale? En psiquiatría no solo trabajan especialistas, a día de hoy, el día de mañana estoy segura de que sí, pero a día de hoy no, y esto hace pues que haya que formar a los profesionales que llegan, sobre todo nuevos, y que los que estamos nos estemos formando continuamente, ¿no? Y, por supuesto, pues el reconocimiento total de la especialidad y sobre todo de esta figura, ¿no? Que sí que es cierto que en el resto de recursos de la asistencia psiquiátrica, las especialistas estamos muy presentes, pero en lo que es a nivel hospitalario, tanto en agudos como en la urgencia, todavía no, y esto estoy segura de que se conseguirá. También estamos trabajando, sobre todo los profesionales de la Comunidad de Madrid, especialmente los del Gregorio Marañón, en crear un protocolo, ¿no? Hacer un grupo de trabajo que permita un poco incorporar esta figura en muchos otros hospitales con un establecimiento muy claro de las funciones y los objetivos de manera conjunta, ¿no? Es nuestro objetivo a futuro. Y como conclusiones, pues bueno, qué deciros, yo creo que ha quedado más que claro que la enfermera de salud mental en la urgencia es una figura de enlace imprescindible, que necesitamos el reconocimiento y apoyo por parte de, por supuesto, la población, ¿no? Sobre todo de la que atendemos, pero más que de ellos también bueno, de las instituciones, ¿no? Que al final son los que deciden pues esas contrataciones. Y bueno, pues sobre todo también establecer unos objetivos comunes a través de este grupo de trabajo que os comentaba, para que todos vayamos a una, ¿no? Y para que las funciones estén muy claras y tampoco exista conflictos en este aspecto. Esta es la bibliografía utilizada para la realización de esta ponencia, por si la quieren echar un vistazo. Y muchas gracias por vuestra atención. Ahí está también mi perfil de Instagram o mi correo por si tuvierais alguna duda que pueda resolver o alguna curiosidad. A través de redes es cierto que también intento divulgar mucho sobre mi figura, perdón, de una manera, pues bueno, práctica, ¿no? Y visual, pero bueno, que quedo a vuestra disposición para cualquier duda. No sé si a través del chat. Voy a dejar de compartir, yo creo. Y cualquier duda me decís. Hola, Andrea. Muy bien, ¿qué tal? Nada, decirte que por el chat todos son felicitaciones por parte de los congresistas. Lo Muchas gracias. bien expuesta que ha estado tu ponencia y me he ido anotando algunas preguntas que han ido haciendo a lo largo de la presentación, ¿vale? Si quieres te Sí, voy diciendo. genial. Vale, la primera es larga, pero hay varias preguntas en ella. Te digo, como muchas otras facetas de la salud mental podría tener un componente generacional. Se denomina esta generación Z, generación de cristal, en buena medida por el valor que dan al componente afectivo y emocional de los procesos vitales. En opinión de la ponente, ¿se observan variaciones en las urgencias psiquiátricas entre la actual adolescencia Z y los adultos de la generación millennial o generación X? Pues sí que hay diferencias. Es cierto que a día de hoy, claro, los adolescentes, bueno, los adolescentes sobre todo que atendemos en psiquiatría, un gran porcentaje de ellos no tiene una patología mental diagnosticada porque generalmente hasta los 18 años no se diagnostica, por ejemplo, de esquizofrenia.
pero sí que tienen rasgos de personalidad, ¿vale? Disfuncionales que pueden apuntar a futuros trastornos de personalidad. Esto es algo que también está presente en los adultos, pero es algo que en adultos también vemos patología que digamos más pura, pues como un esquizo, como un bipolar, ¿no? Y esto en los niños no se ve tanto. Entonces, esto hace que el manejo de los adolescentes, pues la verdad es que es difícil, porque que una persona tenga un trastorno de personalidad, al final quiere decir pues que tiene una personalidad que no le permite funcionar en la sociedad. Entonces, son personas de muy difícil manejo y eso se junta con la adolescencia, que ya dificulta realmente el manejo de cualquier adolescente. Pero eso, unido a rasgos de personalidad disfuncionales, unido también a cosas que están pasando en la actualidad, pues como el tema de las autolesiones, que se está viendo que es una conducta que han adquirido, ante cualquier problema de la vida tienden a ir al dolor físico, a producírselo para evadirse del dolor emocional. El uso de redes, que también utilizan de manera muy disfuncional Internet y las redes sociales. Y las dificultades también para expresar mucho las emociones, también podríamos entrar a hablar de lo que son las familias, porque en muchas ocasiones también lo que vemos es que el paciente adolescente es el síntoma de una familia disfuncional, se tiene que trabajar mucho con la familia y esto también dificulta mucho el trabajo en adolescentes. Eso es un poco el resumen de por qué es tan difícil trabajar con un adolescente que tiene problemas de salud mental y la diferencia sobre todo que existe con un adulto, ¿no? Al final, cuando hay un adulto, pues puedes manejarlo de una forma pues mucho más, digamos, fluida, mucho más natural, sin tener que a lo mejor establecer ciertos límites también que los adolescentes necesitan. No sé si he aclarado tu duda. Perfecto. Y en relación a esa pregunta, justo acaban de poner otra, de una cosa que has comentado, que si el uso excesivo de las redes sociales o del teléfono móvil puede ser la principal causa de desarrollo de trastornos mentales en estos adolescentes, como acabas de comentar. Desde luego es algo que influye, no me atrevo a decir que sea la principal causa, pero influye mucho porque al final Internet y las redes sociales es cierto que son una herramienta muy potente de aprendizaje, de desarrollo, de crecimiento, pero también tienen muchos peligros de los que a veces no somos conscientes y las familias lo verán, ¿no? Que a veces los hijos que tienen, yo que sé, 5 años manejan mejor el móvil que sus padres. Entonces, cuando un padre no sabe manejar bien ese móvil, no puede enseñar al hijo a manejarlo bien. Y es cierto que en redes sociales tenemos un acceso a la información ilimitada, acceso a información pues que también es peligrosa, ¿no? Y bueno, que sin duda alguna influye mucho. Entonces, sobre todo para los padres de estos adolescentes, hay que educarles mucho a ellos, hay que aprendan un poco también a poner límites saludables, porque tampoco tiene sentido que el adolescente no utilice el móvil. Tiene que utilizarlo porque además es un adolescente, se tiene que relacionar y se tiene que sentir parte del grupo, pero tiene que utilizarlo bien, ¿no? También se habla mucho de la pornografía infantil, del acceso, ¿no? Al contenido pornográfico, que también esto afecta luego también al individuo. Y bueno, pues en fin, todos los peligros que puede haber en Internet, al final los adolescentes acceden a ellos sin ningún tipo de... Es que hasta sin querer. O sea que sin duda alguna es algo que influye mucho, además de la inmediatez con la que ellos acceden a todo, ¿no? Al final en un clic eh, pues tienen acceso a cualquier cosa, que esto en la vida real no es así. Y también es cierto que lo utilizan mucho como vía de escape y claro, esto es algo que hace que el adolescente no se sepa aburrir. Algo que pasa mucho en la planta de adolescentes es que me dicen, bueno, a mí ya a cualquier enfermera, ¿no? Me aburro. Y nosotros decimos, es que el aburrimiento es terapéutico, es que tienes que aprender a aburrirte, no tienes que estar siempre haciendo cosas, ¿no? Y ellos a lo mejor en su casa recurren al móvil, a ver TikTok, también el tema de las comparaciones, ¿no? Que en teoría eso es algo que un adulto sabe gestionar, porque a lo mejor tiene su autoestima un poquito más trabajada, porque más desarrollada, evidentemente, igual un adolescente no. Todo también lo que tiene que ver con la patología de conducta alimentaria también viene mucho por ahí, ¿no? Esas comparaciones, esos filtros, esos trastornos de la imagen corporal o esas comparaciones con las vidas perfectas, ¿no? Que evidentemente las redes sociales muestran una pequeña parte de la realidad, que siempre es la bonita, nunca va a ser la fea, y bueno, pues todo esto influye mucho en los adolescentes y en cómo vayan desarrollando su identidad también futura. Perfecto. Te pregunto, te digo la siguiente. Sí, Vale. genial.
¿Cómo evitar una contención mecánica en un paciente con trastorno mental grave en fase psicótica? Bueno, sí que es cierto que estamos, o sea, asociamos generalmente el trastorno psicótico o los síntomas psicóticos a un paciente agresivo o a un paciente, pues eso, que potencialmente nos puede hacer daño, ¿no? Pero esto no es así. A veces los pacientes con síntomas psicóticos no te quieren hacer daño a ti, pero es cierto que tienen un sufrimiento que hay que saber entender. Pensad un poco pues, en que un paciente escucha voces que para él es real, o que un paciente está pensando que le persiguen. Es normal que ese paciente esté angustiado. Entonces, lo que siempre digo, escuchar al paciente para identificar un poco qué es lo que le está pasando, qué es lo que está sintiendo, validar ese malestar y sobre todo eh, preguntarle cómo le podemos ayudar, ¿no? Pues quizás le podemos ayudar dejándole en un cuartito en vez de en una cama, a lo mejor con muchísimos estímulos, intentando que haya poco ruido, quizás también ofreciéndole algo de medicación de rescate o alguna actividad que al paciente le ayude, estando acompañado o no, porque a veces la compañía, por lo que sea, les altera. Entonces, bueno, también dependería mucho del caso, pero sobre todo eso, ir o sea, sentido común. Presentarte, por supuesto, que esto no lo he dicho, pero es una obviedad. Tienes que presentarte, tienes que decirte, oye, mira, soy Andrea, soy enfermera de salud mental de la urgencia y estoy aquí para ayudarte. Así que dime un poco, pues cómo te puedo ayudar y cómo puedo hacer que te encuentres un poquito mejor, ¿no? Y ya digo que a veces son obviedades en las que no caemos, pero bueno, sobre todo también dejar aquí claro que no el paciente, no siempre el paciente psicótico es un paciente agresivo ni muchísimo menos. Perfecto, sigo, ¿vale? Porque he ido poniendo varias. Sí, genial. También nos preguntan que si la planta de niños, ¿desde qué edades Ujú. comprende? Es decir, si están niños pequeños con adolescentes o de qué forma se limitan. En la planta de agudos de mi hospital de adolescentes solo hay niños de 12 a 18. Si son menores de 12, se van al Niño Jesús, que el Niño Jesús sí que ingresa como más a niños. Y si son menores de 12, también otra de las opciones que barajamos es ingresar en pediatría y, bueno, pues con una especie de interconsulta a psiquiatría, ¿vale? Pero es cierto que menores de 12 no ingresan en nuestra planta, ingresan solo adolescentes realmente. Justo lo que acabas de decir con la presentación, respecto a la Mm. presentación, pregunta Sonia si los médicos deben identificarse como psiquiatras o como profesionales de la salud mental. Yo creo que cada uno tiene que tener muy claro lo que es. Yo creo que cada uno puede decir si es psiquiatra, si es, o yo que sé, mismamente residente. Yo cuando era residente yo decía, soy EIR, soy enfermera, estoy en formación y no pasa nada. O sea, puedes decir psiquiatra, puedes decir MIR, puedes decir PIR, enfermera, lo que sea. O sea, yo creo que cada uno se tiene que identificar por su nombre. No soy el doctor fulanito, no, soy tal y soy psiquiatra y estoy aquí para ayudarte. Perfecto. También nos pregunta María Ángeles, bueno, qué interesante exposición, que muchas gracias, y que si no crees que las familias actualmente se preocupan más de tener un diagnóstico para excusar comportamientos y si crees que la implicación en los cuidados es suficiente por parte de la familia. Pues a ver, es cierto que las familias no creo que se excusen, creo que las familias están preocupadas y las familias no entienden y no saben, ¿no? Y al final el desconocimiento pues es lo que tiene. Entonces, un diagnóstico da mucha tranquilidad porque dices, vale, ahora tengo un problema y para este problema tiene que haber una solución, ¿no? Lo que pasa es que en psiquiatría, uno, no hay diagnóstico tan pronto como la familia quiere, de hecho se necesita un ingreso o incluso varios, o un ingreso y un seguimiento posterior para determinar un diagnóstico, es decir, a un paciente que, por ejemplo, ingresa por un episodio psicótico, no se le diagnostica esquizofrenia por un episodio psicótico, ¿vale? Se le diagnostica a lo mejor pues tras varios episodios psicóticos o cuando se hace un seguimiento y se ve que el paciente efectivamente tiene esa enfermedad, ¿no? Pero se necesitan distintos criterios. Lo que os decía es que precisamente un diagnóstico da tranquilidad, pero en psiquiatría ni se diagnostica tan rápido ni tampoco es tan fácil el tratamiento, ¿vale? El tratamiento es sintomático y el tratamiento es muy a largo plazo, ¿vale? También psicoterapéutico, es decir, hay muchas veces que el tratamiento consiste en cambiar cosas pues, de la propia personalidad del paciente, ¿no? De incluso la funcionalidad familiar, y eso hace pues que el tratamiento no sea una pastilla, como a lo mejor pues yo tengo un infarto y hago este tratamiento, ¿no? En psiquiatría no, en psiquiatría hay muchas cosas que mover
y nada es exacto. También hay mucho ensayo de error, es decir, te pongo un tratamiento, no te va bien, pues oye, te pongo otro. Entonces, bueno, eso también genera mucha incertidumbre y por eso nosotros en la urgencia es cierto que esa incertidumbre la paliamos, digamos, un poco, la hacemos un poquito menos dolorosa. Y respecto a lo de la familia, a ver, que no tengo aquí la... Si se implicaban en los cuidados, bueno, pues cada familia es un mundo al final, hay familias que implican más, hay otras que menos. Ya digo que en adolescentes es sorprendente la implicación que hay, bueno, no la implicación, sino la disfunción familiar que hay. También estamos en una sociedad en la que el divorcio está pues a la orden del día, en la que la mujer se ha incorporado también al trabajo y esto ha hecho que la madre no esté tan presente. También depende mucho de la zona. Yo concretamente trabajo en una zona de alto poder adquisitivo en el que los padres trabajan mucho y a veces pues los niños también se crían pues con personas ajenas a la familia, con los abuelos. Entonces, bueno, padres no presentes, bueno, hay ahí al final una funcionalidad familiar pues que tiene que mejorar mucho. Ya digo que cada familia es un mundo y hay que se implican más y se implican menos, pero en general la funcionalidad familiar se tiene que trabajar. Perfecto. No hay ninguna pregunta más. Por el momento no sé si alguien tiene alguna más. María Ángeles, te Muchas comento gracias por todas. que da gusto oírte y que qué suerte contar con profesionales así. Coincidimos totalmente con ella. Ay, muchas gracias por vuestras palabras. Muchas gracias. Nada, Espero que os haya aclarado. seguro, lo has expresado súper bien, ha sido súper dinámico y por mi Muchas gracias. parte, nada, que enhorabuena, que de verdad que es una suerte Gracias, con profesionales como tú en el Congreso y desde la gracias. organización agradecerte tu participación en el quinto Congreso Equipo Multidisciplinar de Sanidad. Esperamos contar contigo en este Congreso, en otros y durante muchos años más. Claro que sí. Y también agradecer a todos los congresistas, extender el agradecimiento a todos ellos que se han unido hoy a nosotros durante la ponencia y todas las que se han desarrollado en el día de hoy. Y la participación activa e interés en seguir aprendiendo y compartiendo experiencias al final son los pilares que hacen posible eventos como este. Esperamos que hayáis podido disfrutar del evento y pasar un rato agradable. Y os recordamos también realizar la encuesta de satisfacción una vez finalizadas las ponencias. Por aquí siguen felicitándote por el chat. Ay, muchas gracias. Lo estoy leyendo. Gracias a todas, de verdad. Me alegro que os haya gustado y sobre todo eso, que entendáis un poco más pues la psiquiatría, que es un mundo fascinante. Y bueno, Nada, Andrea, por mi gracias. parte, si ya no hay nada más que añadir, aunque ya está todo dicho y perfectamente. Nada más. Por mi parte, nada, desearte a ti, bueno, y a todos un feliz año y una feliz Navidad. Igualmente, feliz Navidad a todos. Pasarlo muy bien.